Muy bien, pues como les comentaba, ya estamos cercanos a terminar esta porción del Zohar, que es la más grande de todas, pero es la más importante. Bueno, todos son importantes, pero esta es una de las más importantes y la más larga. De hecho, ya llevamos algunos meses con esta parashá, con esta porción. Y bueno, nos quedarán esta clase, esta reunión y la próxima probablemente y quizá una más, dependiendo de cómo avancemos. Y hoy vamos a abordar unos temas muy interesantes, pero primero los saludamos desde Tonalá, Jalisco, México. Y hoy seguimos en el mes de Sivan y hoy estamos a 3, bueno, ya 3 de junio del 2026. Y bueno, pues empezamos. En esta parte del estudio que estamos haciendo, habíamos hablado del séptimo día y también de los seres maliciosos, espirituales que se trajeron a, a a este mundo. Pero hay algo interesante que veíamos que en el séptimo día, que corresponde al séptimo milenio también, que es el mes, y también corresponde al día sábado, que es Shabbat, el séptimo día de la creación, donde dice que todos los espíritus, o que todo, que Dios descansó, bueno, literalmente así está, en el sentido literal, en el sentido escrito, pero sabemos que tiene un contenido mucho mayor. Así que empezamos con el concepto que hoy nos dice que es el tabernáculo de la paz, como está escrito. Y dice, ¿y qué es el tabernáculo de la paz? Bueno, el tabernáculo, pues, nos dice que es el séptimo día, es decir, el día de Shabbat, donde todos los espíritus malignos, espíritus turbulentos, demonios y los corruptos se esconden, vamos a decir, descansan, escondiéndose detrás de una carga agobiadora del vacío, donde la santidad se aparta de lo impuro y lo impuro se aparta de la santidad. Bueno, aquí que es que, de acuerdo al decreto divino, todas las fuerzas espirituales descansan. Es decir, es un día donde especialmente las fuerzas espirituales malignas no están presentes. Por eso nuestro Creador bendijo este día. Y como está bendito, existe una gran pureza y gran santidad que, que corresponde al día sábado. Este Shabbat empieza cuando se oculta la primera estrella, mejor dicho, cuando se oculta el sol y sale la primera estrella el viernes por la tarde-noche. En ese momento empieza el Shabbat, que es cuando se prenden las velas de Shabbat y se hace la primera seudá, es decir, la cena, y empieza la celebración de Shabbat. Bueno, esta tradición que existe en algunos pueblos en el Medio Oriente, especialmente los practicantes de la religión judía, pero pues no es exclusivo de ellos, está para todo mundo. Lo que pasa es que con el tiempo, pues esta bendita costumbre fue erradicada en el occidente, pues por todas las historias que ya sabemos acerca de los cambios en las creencias que hubo. Sin cuestionarlo, simplemente mencionarlo que ahí está, pero este día está escrito desde los 10 Asara Liderot, es decir, las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos,
donde se habla claramente que el Shabbat está vendido y por lo tanto, bendito, y por tanto hay que respetarlo. Nos dice que en Shabbat está bajo la protección celestial. Entonces, el tabernáculo de la paz es tendido sobre el mundo, aún sobre los pecadores del Geinom. Como sabemos, el Geinom lo entendemos como el infierno. Y todos son resguardados y todo permanece en paz, tanto lo superior como lo inferior. Y este día es santificado, por lo tanto, uno no teme nada en el día de Shabbat, ni del lado, de ningún lado del mundo. Entonces, ¿cómo aplica para nosotros los occidentales? Para los que no tenemos o se perdió, mejor dicho, ese, ese buen hábito hace siglos. ¿Cómo aplica para nosotros, los que no somos Yehudim o judíos? Que, como repito, no es exclusivo de ellos, sino es para toda la humanidad. Es decir, para todo el que tiene una conciencia israelí, que es Yasharel, cerca de él. Para nosotros, los occidentales, la respuesta es que es de la misma manera, igual. Por ello, se nos requiere un descanso físico laboral, el laboral que hacemos como entre semana. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un trabajo espiritual. Bueno, toda la tradición y celebración de Shabbat pues está en los libros de Shabbat. Sobre esto, este tema vamos a hacer un shurim, un shur en próxima ocasión, seguramente antes de iniciar con la parashá de Noaj o de Noé, y vamos a ver cómo se celebra Shabbat. Así que esto pues es una bendición que tenemos para nosotros y también es un precepto. Ahora, en Shabbat hay, llega el santo invitado. ¿Y quién es el santo invitado? Ese santo invitado se le conoce como la Neshama Yetera, y como decimos Neshama, bueno, aquí de Shema, pero es Neshama, perdón, es el alma adicional, es decir, hay un alma que solo aparece en Shabbat y es un invitado poco frecuente. Él es el que tiende el tabernáculo de la paz y la santidad que cubre con sus alas a Israel. Entre paréntesis, no estamos hablando del espacio o del lugar físico en el Medio Oriente, que incluso lo cubre. Pero estamos hablando los lugares santos donde la persona está conectada con la conciencia israelita. Y entonces todo mal deja el mundo, por consiguiente, este tabernáculo de la paz da nuevas almas a sus hijos, porque las almas moran y provienen de ella. ¿Y de dónde provienen las almas? Las almas provienen de Binah, es decir, si vemos el árbol de la vida, en la parte superior, Binah, que es el equivalente al jardín de la vida. ¿Y qué es el mundo de las almas? Donde las almas de los justos provienen de ahí y pueden venir a este mundo. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Que cuando se celebra Shabbat, y por eso hay un dicho que sábados, viernes sexual, ¿por qué? Porque esa tradición viene desde mucho tiempo antes, porque es cuando debe hacerse la relación conyugal entre el esposo y la esposa, haciéndose con santidad, con la conciencia celeste, con la bendición y con las meditaciones correctas, se puede hacer que hijos buenos, justos, vengan a este mundo. Cuando no se conoce esta tecnología espiritual, pues las relaciones conyugales ocurren cualquier día de la semana y casi siempre son por instinto de carácter sexual que no tiene que ver mucho con la santidad. Pero en Shabbat especialmente hay una apertura para que esta
alma adicional, o Neshama Yetera, ayuda a que puedan bajar almas de este mundo. Y cuando se hace la relación conyugal y queda embarazada, entonces una buena alma buena viene a este mundo, una alma de un justo. En caso de que no lo viniera, de todas maneras, las almas vienen a este mundo y van a tomar cuerpo, quizá no en la familia de que tuvo esta santidad, pero puede ir a otra familia que tenga el suficiente mérito. Por eso habla de que el santo invitado es este. Es algo que pues, normalmente en Occidente ignoramos, pero quien es un estudioso de la Torá y de la Kabbalah, entonces tiene este conocimiento que le permite tener la relación conyugal con santidad, porque se dice que la santidad es de tres, entre el esposo, la esposa y la Shejinah, es decir, el santo invitado, que es un representante del santo bendito es él, y que permite que las almas de justos puedan venir a este mundo. ¿Por qué? Porque durante los días de la semana las fuerzas del mal no están descansando, no están escondidas en Shabbat. Y durante la semana, pues tienen plena actividad. Y ellos lo que menos quieren es que almas de justos vengan a este mundo. Y ahora nos damos cuenta el por qué cuando una relación no es hecha con santidad, pues vienen almas que a veces no son muy recomendables y pueden venir en la familia de cualquiera. Bueno, dicho esto, que lo vamos a seguir tocando más adelante, hay un concepto que se llama Shamor Besajor, que está escrito. Es un concepto que no es muy conocido, pero sí está en un precepto que dice que en Shabbat quiere decir Sahor, Besajor quiere decir recordar. ¿Y recordar qué? El autor del Zohar, Shimon Bar Yochai, nos dice que así como Shabbat es igual a Binah, que es igual al Olam Abba, o sea, el mundo venidero, el alma adicional que el tabernáculo de la paz otorga a sus hijos proviene del secreto de recordar y que también el tabernáculo de la paz recibe las almas que vienen de Seir Anpin. Seir Anpin, entendemos que son las Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesan, Od y Yesod. Es decir, hay almas que no vienen exactamente de Binah, pero vienen de puntos más bajos. Es decir, almas que también pueden ser buenas, pero que todavía tienen un trabajo pendiente por hacer para poder subir a Binah, es decir, a la parte más superior del árbol de la vida. Por tanto, esas almas están aquí, o podemos incluso ser alguno de nosotros, para hacer un trabajo espiritual aquí, para poder tener ascensión en el mundo de las almas. Entonces, nos dice Simón Bar Yochai que este tabernáculo de la paz otorga a sus hijos proviene del secreto de recordar, o sea, de Sajor, y que también el tabernáculo de la paz recibe las almas que vienen de Serampín, como decíamos, y les da la santa nación. Y todos los asuntos mundanos, pesares y maldades son olvidados. O sea que recordar es bueno. Ahora bien, las velas de Shabbat fueron entregadas a las esposas de los santos para ser encendidas. Y como les decía, en Shabbat, el viernes en la noche, tarde-noche, se encienden las velas de Shabbat. ¿Quién las enciende? Las enciende la mujer, la dueña de la casa, la esposa. Entonces, ¿por qué las enciende la esposa? Entonces nos explican que cuando Javá extinguió la vela del mundo, haciendo comer
a Adán el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ella trajo la muerte y la oscuridad al mundo. Claro, ¿por qué sabemos? Porque fue la primera en transgredir el precepto de no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que al encender las velas de Shabbat, las mujeres, las esposas, corrigen lo que Javá hizo, la primera mujer. Como el tabernáculo de la paz funge como madre de las nuevas almas, porque también pueden venir nuevas almas. Algunas se reciclan y otras son nuevas. Así que tiene sus propias velas. De esta manera la mujer debe encender las velas sustituyendo ella a la Madre Divina, a la Madre Celestial. Y la Madre Superior otorga almas santas a sus hijos, que es el secreto de las velas de Shabbat. Esa es una de las razones por que se tienen que aprender las velas, no es simplemente un rito, una ceremonia, así porque sí, porque hay que prender unas velas que se ve muy bonito y muy romántica la cena, pues no tiene su fondo espiritual. Por esa razón, una mujer debe encender las velas de Shabbat con una conciencia, con un corazón alegre y con gran concentración, porque la gloria celestial le ha sido dada y ella misma engendra a sus hijos y también otorga larga vida a su esposo. Fíjense, si esta práctica se hace, la esposa le da larga vida a su esposo. Y el otro parte que es shamor, que es guardar, nos dice el Zohar, que dice que recordar y guardar en las primeras tablas estaba escrito, recuerda el día de Shabbat. Esto está en Éxodo 28. Entonces, ¿cuáles son las primeras tablas? Pues las primeras tablas que el santo bendito Dios, bendito es Él, le dio a Moshe antes del becerro de oro. Y una vez que ocurrió el evento del becerro de oro, esas tablas se perdieron, regresaron a su origen, o mejor dicho, quedaron ocultas. Y para saber dónde están, el Zohar nos ayuda a desvelar en las historias bíblicas cuáles son esos preceptos que estaban en las tablas originales. Por eso allí en las primeras dice, recuerde el día de Shabbat. Y las segundas tablas estaba escrito, guarda el día de Shabbat. ¿Y esto dónde está escrito? En Deuteronomio 5.12, en Devarim 5.12. Porque recordar es la presencia masculina de Seir Anpin y guardar es la presencia femenina de la Nukba. En otras palabras, la presencia masculina es el mundo superior, que es el que da, y tiene una presencia femenina que es como la Shejina aquí en este mundo, es la parte femenina, y ellas son las que dan el sustento a este mundo, y ambas unidas, bueno, como dice, es la unidad, valga la redundancia, y como dice en Salmos 144:15, dice, feliz es la gente cuyo destino es este, feliz es la gente cuyo Elohim es Yud-He-Vav-He, o sea, el nombre más elevado del Creador. Su Dios es su Dios. Y como dice en hebreo, Sheyehova Elohab. De ahí este concepto de Samor Lesajor. Como ven, es muy importante y muy bonito. Y entonces, en el mismo Génesis nos habla, este tema ya lo habíamos tocado hace tiempo, acerca de la costilla de Adán, de la cual hizo la mujer. Ya vimos un estudio previo y ahora lo aborda en un sentido superior.
¿Qué nos quiere decir? Que en este capítulo nos dice que el santo bendito a él le quita la costilla a Adán, en hebreo se dice Sela, se la lleva, la transforma y la regresa como mujer. Visto así en forma literal, pues es una historia como un tanto así, pues mágica o fantasiosa, ¿no? Ese es el sentido literal o sentido pshat, como hemos hablado. Pero en el sentido sod, es decir, en el sentido superior, secreto, lo que está detrás de la historia, nos dice que la luz que tenía Adán era un espejo opaco, que tenía una luz muy tenue y se la llevó el santo bendito ser y se la regresó brillante. Le secó una luz tenue y se la regresó en una forma brillante. Bueno, aún así resulta un poco inteligible entenderlo. Sin embargo, el Zohar nos descifra que la costilla es el sentido pshat, es decir, el sentido literal de la Torá, como la tenemos nosotros escrita, que corresponde a este mundo, a Malhut, que es, pues, la Biblia, el Antiguo Testamento, como ustedes quieran llamar, está escrita, claro, en hebreo, y la transformó en mujer como una luz brillante, como un gran tesoro, que representa los secretos de la Torah, o lo que se llama la Torah oral. Es decir, para que el hombre la disfrutara, es decir, la alegría para comprender la historia literal que se la revela al hombre para su disfrute, que es lo que estamos haciendo nosotros en este estudio, revelar esos secretos. Entonces, cuando decimos que de la costilla hizo una mujer, quiere decir que la costilla en esta estudio, en esta interpretación, representa el shat, es decir, la parte literal. Y la mujer, ya brillosa, representa el sod, es decir, el secreto que hay detrás de las historias. Y traer a la mujer al hombre es que disfrute, no se trata de disfrutarla en su sentido físico, sino que es el disfrute de comprender el pshat, o sea, la historia literal, que la mujer sale de la ley escrita, que es la costilla, y sale convirtiéndose brillante en un secreto, la ley oral. No sé si este concepto se entiende. Si por ahí queda alguna duda, anótenla por ahí al final y lo seguimos viendo. Solamente para recordar un poco lo estudiado previamente, decíamos que también la costilla era que tenía adherido Adán a la mujer de la serpiente, que la serpiente es Amejman, ya saben, y la mujer es Lit, que ahorita vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Y ellos, y entonces, ¿qué es lo que tenía? Que tenía concupiscencia, o sea, tenía fantasías sexuales con ello. Por eso decía que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiere decir? Que le toma la costilla, la lleva, la vuelve brillosa, le retira todo lo negativo que está y le trae a su alma hermana, de la cual es consciente, porque aunque la tenía cerca, no era consciente de ella. Por eso se la lleva, le quita la opacidad y se la regresa brillante y entonces consciente de ella. Bueno, cada vez que la Torá habla, por ejemplo, en este caso de la costilla, el nombre está en la Torá original. Se dice Yud He Bad He Elohim, que quiere decir que Yud He Bad He
es el nombre de Dios superior y Elohim corresponde a la materia, es decir, en otras palabras, el alma es de Yud-Heh-Vav-Heh, es decir, del santo bendito es Él. Y Elohim forma el cuerpo físico, es decir, el alma y el cuerpo están juntos, porque cuando habla nada más de Elohim, habla solamente de la naturaleza física del hombre, hombre-mujer. Y cuando habla de Yud-Heh-Vav-Heh es que ya hay una unión entre estas dos esencias y que hace al hombre muy superior. Por eso solamente el hombre fue formado por Yud-Heh-Vav-Heh Elohim. Toda la demás creación está formada por Elohim solamente. La creación desde Génesis, porque antes de Génesis hubo otras creaciones y eran exclusivas de Yud-Heh-Vav-Heh. Bueno, entonces quiere decir que Elohim, cada vez que habla de que Yud-Heh-Vav-Heh Elohim sacó la costilla en distintas ocasiones, significa que actuaron desde un nivel muy alto, es decir, desde Binah, usando las vocales E o I en la conciencia de Shabbat. Es decir, cuando tenemos la conexión con Shabbat, cuando Dios, el Santo Bendito es Él, Yud-Heh-Vav-Heh, tiene las vocales E o I. Déjeme ver si lo puse aquí, creo que no. Bueno, pero es el nombre de Dios de Binah, que es Yud-Heh-Vav-Heh, con las vocales E o I. Bueno, en otras palabras, el hombre debe quedar unido a la mujer, es decir, que la ley oral debe quedar unida a la ley escrita para poder completar y entender, ya que la ley oral necesita la ley escrita para poderse entender y para poder existir, así como el hombre y la mujer. Porque ¿qué sucede en algunos estudios que se dedican exclusivamente a entender la ley escrita, es decir, la Torah escrita? Pues hay innumerables interpretaciones que luego se convierten en pitbull, es decir, yo entiendo esto y tú entiendes el otro, yo creo en esto y tú crees en lo otro, yo pienso que es esto, yo pienso que el otro, y ese pitbull no conduce más que a distintas interpretaciones y a caminos confusos. Para poder entender cabalmente la Torah se necesita forzosamente la Kabbalah, es decir, el Zohar, porque el Zohar es el alma de la Torah, así como el cuerpo y el alma en el ser humano. Por tanto, cualquier estudio de la ley oral a nivel intelectual muy alto no conduce a nada. Recuerdan que en una ocasión les hablé de quien se volvió loco por estudiar mucho y no llegó a nada, pero Shimon Bar Yochai tuvo la ley escrita, la ley oral, y entendió todo y salió feliz. Así que nosotros que estamos viendo ambas cosas, nos tiene que dar felicidad entenderlo. Ahora nos habla de tres momentos que en el que el esposo debe unirse a la esposa. Hay tres momentos para unir el hombre a la mujer en las relaciones conyugales para que se pueda hacer un santuario o un trono para que el santo bendito es Él pueda morar. Como decíamos, es entre tres, hombre, mujer, y el santo bendito es Él, o su Shejina, así como está en el arca de la alianza, los dos querubines, uno es hombre, digo, uno es macho y otro hembra, y tienen unión, y entre ellos decía que fluía la profecía. ¿Qué es lo que fluye? Es la Shejina, es la presencia divina. Igual aquí, en el, así como en el arca de la alianza estaban estos dos querubín, exactamente es lo mismo. Por eso la relación conyugal debe hacerse en Shabbat, para poder hospedar al santo bendito es Él. Entonces, el primero es el Shabbat. El segundo dice cuando la mujer sale de la mikveh,
para que recordemos que es la mikvé. La mikvé es el baño ritual, es decir, cuando entra profundamente al agua y se limpia y se purifica el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener menstruación y cuando la mujer menstrua, después de tener su menstruación, queda impurificada. La manera como se puede purificar es a través de la mikvé. Y está el esposo obligado a regocijarse con ella, con la alegría de un precepto, que es la alegría de lo celestial. Y si se concibe, es decir, si se engendra un bebé como consecuencia de esta unión, la unión celestial le otorga a ella un alma santa, que es lo que decíamos. Por ello debe concentrarse en unirse en Shabbat. En el Zohar 2.29 nos dice, de manera similar, los grandes estudiosos se abstienen de sus esposas todos los días de la semana para no ser distraídos en su ocupación de la Torah. La compañera celestial se asocia con ellos y la Shejinah no los abandona. Y recordemos los conceptos de Shejinah, que hay que darle algunas vueltas porque es un concepto importantísimo. Y cuando llega Shabbat, estos estudiosos deben complacer a sus esposas por el honor de la pareja celestial. Ellos deben meditar en el deseo de su Señor, causando que la pareja celestial les otorgue almas santas. Vaya, es muy repetitivo esto, pero esto tiene que quedar bien claro. Y el tercero, que estos dos conceptos, pues de alguna manera son inteligibles, pero cuando el esposo viaja, entonces dice, es cuando regresa de viaje debe unirse a su esposa. Inmediatamente, pues como occidentales pensamos, bueno, y si no andaba en buenos pasos, si andaba de viaje y regresó, pues eso como que no tiene sentido, ¿verdad? No, ese no es el sentido, ese no es el sentido de este concepto. Cuando el hombre viene de viaje, es el concepto, en el concepto antiguo, era cuando el hombre viajaba, cuando no había tantos medios de transporte, acompañado de la Shejinah, es decir, la presencia divina, para estudiar sabiduría con un maestro. A esto en hebreo les llaman los jajamim, los estudiosos. Y cuando regresa con grandes chispas, con gran sabiduría, con grandes chispas de luz, con su mujer, ella le ayuda a hacer el recipiente. ¿Cuál es el recipiente? El recipiente es el santuario donde va a habitar Dios y el invitado que es de la Neshama Yetera. Entonces, ¿cómo aplicarían la actualidad? En la actualidad sería después del estudio del Sod, después del estudio del secreto, después de estudiar la Torah en su sentido literal y en su sentido profundo. Y nos dice, siempre que el hombre esté viajando, debe preverse de pecar, bueno, de no pecar, pues, para que la pareja celestial, a saber la Shejina, no lo abandone y no sea defectuoso. Él, por lo tanto, debe cuidar sus acciones también en casa para que la Shejina nunca lo abandone. Es otro concepto interesante, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya hemos estudiado qué es el séptimo día, que es Shabbat, cuál es el tabernáculo de la paz y cómo se hace. Del alma adicional, lo que es Shamor Besajor, que es recordar y guardar el concepto de la costilla y los momentos en que debe haber la relación conyugal. Y ahora el Zohar nos manda a otro concepto también muy bonito.
Dice, y expulsó al hombre. Literalmente dice que Dios expulsó al hombre del jardín del Edén. Los expulsó, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver algo importante que nos dice el Zohar. Y como decimos, para poder entenderlo cabalmente, vamos a escanear de derecha a izquierda y decimos en arameo, Vayeigaresh et a Adam, Amar Rabbi Eleazar le Yedanam Mad Vid Terujin Leman, Yikedushaverihu, Huadaman Tejurin le Adam, Yili la Abal Mila y Teperhu, Beyigatse Ed Dayika Anan, Gerash Adam, Adam, Bedai, Gerash Et. ¿Qué nos quiere decir aquí? Atención con esta última palabra que es Et, Aleph Tav. Y Aleph Tav es toda vamos a decir, como nosotros decir, de la A a la Z, o como se dice en griego, del alfa al omega. Cuando hablamos del alfa al omega, entonces, permítame, déjeme bloquear el teléfono, porque hay interrupciones. ¿Ok? Bien, parece que es Tere el que se está conectando. Bueno, en español, ¿qué nos quiere decir esto? Y expulsó al hombre. Esto está en Génesis 3:24. Dice, el rabino Elazar es el hijo de Shimon Bar Yochai, con el cual estuvieron estudiando en la cueva, y pregunta, ¿quién expulsó a quién? A ver, ¿de dónde viene esta pregunta? Ahorita vamos a ver. Cuando dice, ¿quién expulsó a quién? Y dice, ¿podría haber sido que el santo bendito él quien expulsó a Adán? Porque no está escrito que el santo bendito es él expulsó al hombre, sino que solo expulsó al hombre. La partícula et, que también se conoce como et, antes de que el hombre, está al revés, debería haber sido el hombre expulsó a et. En las palabras expulsó et, la palabra et indica claramente la Shejina, este término et. Aquí la tenemos también, et, en estas dos partes de la Torah, del Zohar. Entonces dice, entonces está al revés, la partícula et antes del hombre debería haber sido el hombre expulsó a et. En las palabras expulsó et, la partícula et indica claramente la Shejina. Adán ciertamente expulsó a et, pero las palabras están invertidas. Ahorita vamos a explicar esto. Por lo tanto, estaba escrito antes. Y ya Elohim, ya estamos hablando Yud-He, estamos hablando en el nivel más alto, ese es del jardín del Edén, ya no es Yud-He Bad-He, sino ya Elohim lo envió fuera del jardín del Edén, como dice en Génesis 3:23. ¿Por qué estaba escrito que él lo envió? Porque Adán expulsó a Et, que es la Shejina. Como hemos dicho, por lo tanto, el Santo Bendito lo envió fuera del jardín del Edén. Luego se escribe solo y colocó en lugar de ya Elohim. Esto se debe a que fue Adán quien colocó los querubines,
en ese lugar que ha preparado, bloqueado los caminos y senderos celestiales, la provisión fue retenida, se trajo el juicio sobre el mundo y las maldiciones han estado sobre el mundo desde entonces. No, no se entiende muy claramente esto, ¿verdad? Pero lo voy a tratar de explicar de manera más simple, de acuerdo a los conceptos cabalísticos. En el concepto cabalístico se dice que nosotros expulsamos la luz del Creador. Es decir, el Creador no nos expulsó, sino nosotros salimos del jardín del Edén y nosotros expulsamos a Dios, pero no es que lo hayamos corrido del jardín del Edén, sino que nosotros expulsamos la luz del Creador para tener el mérito de ganarlo. Es decir, lo que hemos estudiado como el pan de la vergüenza. A pesar de que el proyecto inicial era salir del jardín del Edén, tomar un cuerpo y venir a este mundo por mucho tiempo, el proyecto fue abortado por la serpiente y nosotros somos responsables de este cortocircuito cósmico que es este, la, es el, que es la expulsión que nosotros hicimos del santo bendito sea él. Bien, perdón por la interrupción. Decíamos que entonces el proyecto original era, era salir del jardín del Edén, pero una vez que se había completado el tiempo de espera, es decir, en Shabbat íbamos a salir del jardín del Edén, a habitar este mundo, pero en unas condiciones muy diferentes, donde podíamos tener control sobre nuestro cuerpo, control sobre las enfermedades, control sobre todo, y no en el concepto minusválido en el que estamos aquí en este mundo. Por ello, cuando decimos que expulsamos al Creador, es para tener el mérito de ganarla. Y esa es una de las causas. ¿Por qué? Porque no nos sentíamos con la suficiente mérito para tener todo lo que ya teníamos en este mundo. Y ahora dice, y la hoja flamígera de la espada revolvente, la espada, esa espada revolvente es porque eso mismo, aunque la traducción está que fue una espada que les impedía regresar al jardín del Edén, no es exactamente así, sino esa espada flamígera o espada revolvente es para evitar que los espíritus malignos que vinieron con con el problema o el cortocircuito o el pecado original, que vinieron a este mundo junto con Adán y Jabá, era para guardar el jardín del Edén y sobre todo resguardar el camino al árbol de la vida y protegerlo. Porque estas almas hacen juicios en el mundo, los malvados, y debido a las acciones humanas, ese fue el propósito de la espada revolvente. Y bueno, y nos dice también que Adán y Jabá trajeron espíritus malignos. Leo literal. Ven y ve. Una vez que el hombre pecó, atrajo sobre sí mismo numerosos espíritus malignos y punitivos, así como jueces y juicios de los cuales estaba aterrorizado y que no podía dominar. Nos dice que Shalmó, o sea, Salomón, estaba versado en la sabiduría celestial y el santo bendito él lo coronó con realeza. Por lo tanto, todo el pueblo del mundo lo temía. Es decir, por eso fue el hombre más sabio del mundo en su tiempo.
por eso tenía su apodo de el sabio Salomón. Pero luego tuvo un problema, y cuando pecó, atrajo sobre sí muchos agentes dañinos y punitivos y tejedores de juicios, a saber, líderes de juicios, y los temió a todos. Ellos podían causarle daño y todo lo que él tenía se lo quitaron. Es decir, todos esos espíritus malignos que se trajo sobre sí, los tenemos actualmente. Entonces aprendemos que cuando Adán pecó, trajo sobre sí su descendencia y la corrupción del ángel de la muerte, causado por la serpiente maligna. Por eso el ángel de la muerte ha tomado el alma y ha corrompido el cuerpo, y le es permitido todo tipo de corrupciones para que se depositen en el cuerpo. Por esa es la razón por que el ángel de la muerte lo tenemos aquí, saboteándonos todos con toda su hueste de espíritus malignos. Y nos dice, esto lo leo, y creo que aquí vamos a terminar, o no sé si podemos avanzar, si yo por mí no tengo inconveniente, pero es mucha información. Dice, ven y ve, cuando las personas duermen en sus camas por la noche, y cuando la noche despliega sus alas sobre el mundo, prueban el sabor de la muerte, porque le hace el espíritu de la corrupción vaga por el mundo y lo contamina. Se posa sobre la cabeza de un hombre y él queda impuro. Esto que hemos aprendido, que durante la noche, cuando el alma se desprende del cuerpo, que queda nada más una chispa del alma, que es la Neshama, digo, el Nefesh de Nefesh, que es la que mantiene todos los signos vitales, la función del cerebro, de que el corazón envíe sangre, la respiración, etcétera, todos los signos vitales se mantienen gracias a esa fracción del alma. Si ese pedacito de alma se desprende, inmediatamente se queda sin nada y pues el cuerpo muere. Pero el punto es que cuando ha salido la gran parte de su alma, llegan las fuerzas del mal e impurifican el cuerpo, hombre y mujer. Entonces, por eso en las mañanas, cuando despierta, y dice, y cuando despierta de su sueño y su alma le es devuelta, todo lo que toca con sus manos se contamina, porque el espíritu de la impureza está sobre esas cosas. Por lo tanto, no se debe recibir sus ropas con las manos de otro que no se haya lavado las manos, porque al hacerlo atraerá sobre sí el espíritu de la contaminación y se volverá inmundo. Entonces ese espíritu de contaminación recibe permiso para habitar en cualquier lugar donde se pueda encontrar su marca. Dicho en otras palabras, cuando nos levantamos, hacemos la primera oración, el Netilat Yadayim, y luego vamos y nos lavamos las manos, como en el ritual que ya lo conocemos, 3 con la derecha, 3 con la izquierda. ¿Por qué? Porque se ha impurificado el cuerpo cuando estamos dormidos, todas las noches. Y especialmente en la mano izquierda es por donde entran y salen. Por tanto, el lavado de las manos es importante. Y la oración que nosotros pronunciamos es así. Por ello, con el lavado de las manos se hace de manera alterna porque las fuerzas brincan de una mano a otra. De una persona que no se lave las manos por ignorancia, porque no lo sabe, tiene las manos contaminadas y contamina todo lo que toca. Y aquí hemos aprendido que para nosotros no contaminar el mundo, pues tenemos que lavarnos las manos diariamente, especialmente al levantarnos y obviamente también antes de tocar los alimentos. Y nos dice, por lo tanto, no se debe recibir, es decir, la vasija para lavarse las manos de otro que no se las haya lavado previamente y que haya traído sobre sí, y que haya traído sobre sí el espíritu de la contaminación.
por lo que se volverá inmundo, es decir, se ha impurificado. Entonces, este espíritu de contaminación recibe el permiso para habitar cualquier lugar donde se ha encontrado. Disculpa. Entonces, por lo tanto, uno debe tener cuidado que cualquier dirección en que se gire y tener cuidado del lado de la serpiente maligna para que no obtenga control sobre esta persona. En el futuro, el santo bendito es Él, eliminará el espíritu de la impureza de este mundo y del mundo venidero. Por ello está escrito, haré que el espíritu de impureza salga de la tierra. Y esto está escrito en Zacarías 13:2. Y también está escrito, y la muerte será abolida para siempre, que está en Isaías 25:8. ¿Y cómo lo hace? Dios directamente nunca interviene en la vida del hombre. ¿Lo hace a través de quién? A través de los justos. Cuando ha tenido que intervenir, lo ha hecho a través de, por ejemplo, en la salida de Egipto, Dios estaba presente, pero no actuó directamente. Para ello utilizó ¿a quién? A Moshe Rabbeinu. Él es el que hizo prácticamente todo. Entonces, hay una intervención divina casi directa, pero siempre utiliza ello. Entonces, cuando habla de la muerte será abolida para siempre, aquí habla de la venida del Mashiach, que están, pues obviamente, ya profetizados en los profetas mayores, como es en Zacarías, especialmente en Isaías, en Daniel, en Ezequiel y otros que nos hablan de la llegada del Mashiach para que la muerte sea abolida para siempre. Es decir, el ángel de la muerte tiene que ser eliminado de esto. Y cuando el ángel de la muerte ya no está, ya no hay conflicto entre las personas. ¿Por qué? Cuando una persona tiene conflicto con otro es porque le han habitado espíritus de maldad y hace que entre ellos se peleen. ¿Por qué? Porque el hombre que no es consciente, hombre o mujer que no es consciente de que es manipulable por las fuerzas malignas, es una marioneta y es fácil enojarse y disgustarse con nosotros, agredirlos, meterles trampa, traicionarles, robarles, etcétera, porque ha sido manipulado. Pero si estos espíritus malignos se eliminan de este mundo, entonces no hay conflicto ya entre hombres, ni demandas, ni agresiones, ni muertes, ni trampas, etcétera, etcétera. ¿Y dónde lo hemos visto esto? En el pasaje bíblico del Génesis, cuando Jacob va a tener un encuentro con Esaú. Él va, Esaú o Esaú, va con 400, un ejército de 400 soldados, decidido a matarlo. ¿Por qué? Porque le despojó de la primogenitura. Ese es otro tema, ¿va? ¿Y qué sucede? Que cuando Jacob tiene la lucha con el ángel de Esaú y lo vence, Jacob tiene un sueño y le dice, déjate de ver a tu hermano de lo bueno y lo malo. Bueno, todo lo que ya está redactado ahí. ¿Y qué sucede? Que los ángeles superiores se ponen de acuerdo contra ellos y no hay espíritu de maldad que pueda manipular ni a uno ni a otro, especialmente a Esaú. Y entonces, ya arreglados ellos o quitados del problema, pues entonces Esaú ya no tiene ganas de matar a su hermano. Simplemente llega, lo abraza, lo bendice y se postra a sus pies. ¿Dónde quedó aquel encono o aquel odio donde quería matarlo? Esa es una gran lección que tenemos. Por eso decimos que estos espíritus malignos que fueron traídos del jardín del Edén y que hoy están presentes, no son los que azotan y traen todos los conflictos de la humanidad.
Y esto viene desde el linaje de Adán y Jabá con sus relaciones de 130 años con la serpiente y con la mujer de la serpiente. Y de donde también viene de la historia que conocemos de Caín y Abel. Bueno, es otro desarrollo de la temática de Caín y Abel que ya no nos dio tiempo para verlo porque nos tomaría pues otra media hora abordar este tema. Y bueno, aquí me detengo de momento por si existe alguna duda con lo que hasta aquí está expuesto, eh, porque ya creo que ha sido suficiente información por el día de hoy. Gracias. Se dice, bueno, que lo mejor es, por ejemplo, con la pareja, eh, estar los sábados. O sea, la convivencia sexual debe de ser, vamos a decir, sabatina es lo mejor. Bueno, ¿qué pasa si es un lunes o un domingo o otro día de la semana? Bueno, aquí lo que nos recomienda recomienda la Torah, lo que nos recomienda la Torah es que el Shabbat, que empieza, como dijimos, el viernes en la noche y termina el sábado en la noche, hay una apertura y las fuerzas del mal, que son las que se encargan de boicotear o estar pendientes de que no entren almas de justos, de tzadikim, a este mundo, ellos bloquean que esas almas no bajen. ¿Qué sucede? Que si es entre semana, si se hace de una manera convencional, pues las fuerzas del mal están pendientes de que no baje una buena alma. Y entonces, pues, checan qué tipo de alma viene. Si ven que es una alma que no va a causar mayor problema para ellos en sus intereses aquí abajo, la dejan pasar. Por tanto, pues podemos recibir en un hijo un alma, pues vamos a decir, sin problemas para ellos. ¿Por qué? Porque normalmente entre semana, y sobre todo si no tenemos suficiente sabiduría, pues actuamos de manera, pues si tú quieres, romántica, erótica o impulsiva, ¿no? Porque hay que entender que el acto sexual fue contaminado desde el principio, por eso Javá trajo el espíritu de la contaminación y hace caer al hombre, y aunque sea la esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene contaminada desde el principio. De eso vamos a hablar en la próxima reunión. ¿Y qué sucede? Bueno, sí. Ahora, si eres un sabio, un cabalista muy elevado, entonces tú haces que cualquier día de la semana sea Shabbat. Hay meditaciones específicas para que la energía de Shabbat fluya en cualquier día de la semana, en los días de diario. Como un gran cabalista, ahí lo puedes hacer y haces que el alma pueda bajar, pero siempre va a haber la supervisión de las fuerzas del mal. Lo más conveniente, como dice, más recomendable es que sea en Shabbat, porque ellas se esconden y no aguantan la bendición que Dios dio desde el principio. No sé si te contesté. Sí, sí lo contestaste, pero y ahora, bueno, esta otra pregunta a lo mejor tiene que ver con la próxima clase, ¿verdad? No, adelante, no hay problema. ¿Qué pasa en el sentido, por ejemplo, de una relación sexual marital, pero donde no hay un verdadero amor y cariño profundo? O sea, hablando bien, ¿verdad? Sí, te lo voy a contestar porque es tema de otro estudio, pero no tengo ningún inconveniente en respondértelo. Mira,
Cuando en el mundo de las almas, y de eso íbamos a hablar, vamos a hablar en la próxima ocasión, próximo miércoles, en el mundo de las almas hay un abanico de almas que están pendientes de bajar a este mundo, ¿sí? Y ese abanico de almas quieren bajar, ¿por qué? Pues por muchísimas razones, especialmente porque nosotros hemos hecho una promesa que luego ya olvidamos, de venir y ser justos en este mundo y de corregir nuestra alma. Lo olvidamos en el mundo por sabotajes que existen aquí, pero que luego cuando regresamos nuevamente allá, el alma pasa una vergüenza increíblemente fea porque ha fallado en su trabajo que vino a hacer a este mundo. Bueno, ese es tema desarrollarse aparte. Pero volviendo a tu pregunta, ese abanico de almas quieren bajar. Ahora, ¿qué tipo de alma crees que podría bajar, por ejemplo, en una violación? ¿Qué tipo de alma podría bajar en la mujer pensando en otro hombre o el hombre pensando en otra mujer? No, pues, ¿O qué pues, alma, tipo de alma podría bajar en en cuando la mujer quiere y el hombre no? ¿O el hombre quiere y la mujer no? ¿Qué tipo de alma cuando se están bajo los influjos de una droga? ¿O qué tipo de alma entraría cuando están bajo los influjos de un estado de embriaguez tremendo, etcétera? Y búscale todas las combinaciones que hay. pues, En ese tipo de combinaciones bajan distintos almas y muchas de esas almas, especialmente en las situaciones donde no está el amor de por medio, que no son almas recomendables que vengan a este mundo y por eso el mundo está poblado de almas rashaim, o sea, malvadas en muchas ocasiones. Digo, hay de todo, ¿verdad? Pero muchas de ellas vienen con una intención, pues nada santas, por el contrario. ujú. Ahora, ¿qué tipo de alma puede venir cuando el esposo y la esposa tienen amor, están en santidad, tienen esta sabiduría y lo hacen en Shabbat? Pues ahí viene un alma muy elevada. Ajá. Por eso, esto creo que contesta tu pregunta. Claro, sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Y alguien más?